sea solo virtualmente. Espero que las cosas que estudiamos sean alentadores y nos ayuden a ser los cristianos para los que Dios nos creó en Jesucristo. Dios los bendiga a todos por estar en línea para este estudio. Miren conmigo, hermanos, a 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. En 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 9, el apóstol Pedro dice aquí: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, este versículo no solo nos dice quiénes somos en Cristo, también revela dos razones por las que hemos sido salvos. Primero, para que podamos estar con Dios por toda la eternidad como su posesión especial. Y en segundo lugar, somos salvos para que podamos ir por este mundo contando a otros sobre el Evangelio de Jesucristo. Y si ese es el caso, ¿por qué los cristianos en general no proclaman más? Porque el evangelismo personal no es parte de nuestra vida personal diaria. Bueno, lo hemos probado, ¿verdad? Lo hemos probado y lo que hemos descubierto es que resulta en rechazo, frustración y dificultad. Y muchos cristianos que han pasado por esto una y otra vez se han dado por vencidos. Pero hermanos, desde que obedecí el Evangelio, he estado escuchando a las iglesias locales de Cristo declarar con valentía que nuestro propósito es restablecer el cristianismo del Nuevo Testamento. Y no vamos a restablecer el cristianismo del Nuevo Testamento a menos que nos dediquemos a este asunto. Hermanos, hubo frustración y dificultades incluso en el primer siglo, cosas como las que es poco probable que experimentemos en nuestras vidas. Y sin embargo, aquellos cristianos andaban por todas partes predicando el Evangelio. Así que esta noche hablaremos sobre evangelismo en términos prácticos. Veamos algunos enfoques de sentido común en los que tal vez no hayamos pensado en algún tiempo. Porque históricamente hablando, parte del problema con nuestra falta de dedicación a esta gran obra es el resultado de que nos engañan para que aceptemos conceptos sobre la evangelización que hacen que parezca mucho más difícil de lo que realmente es. Además, algunos enfoques que adoptamos comúnmente son inadecuados, incorrectos y que seguramente harán que esto sea más difícil de lo que es necesario. Así que, hermanos, quiero que ofrecer siete cosas en las que pensar y que espero que nos hagan mejores trabajadores personales, sin importar quién sean ustedes. Ok, número uno. A menudo, cuando una iglesia quiere comenzar a hacer más evangelismo, les gusta traer al hermano bautizador para que les enseñe cómo hacerlo. Quizás esté pensando, ¿quién es hermano bautizador? Oh, hermanos, él tiene muchos nombres. Él es ese evangelista muy popular y exitoso que las iglesias en los Estados Unidos a veces invitan a conducir un seminario sobre evangelismo. Y cuando está frente a nosotros, comienza a transmitir todas estas increíbles historias de evangelismo. Él dirá algo como esto, hermanos. ¿Adivinan qué me pasó mientras volaba hasta aquí para reunirme con todos ustedes? Estaba sentado en el avión estudiando en mi Biblia y el chico sentado a mi lado la vio y dijo, me gustaría estudiar la Biblia contigo. Y entonces el chico sentado detrás de él lo escuchó y dijo, me gustaría estudiar la Biblia contigo también. Y otros siguieron.
Luego la azafata me entregó el micrófono y pude hablarle a todo el avión sobre el Evangelio de Jesucristo. Pero entonces el avión sufrió una fuerte turbulencia y nos estrellamos en el océano. ¿Y adivinan qué? Los bautizamos a todos. ¡Wow! Hermanos, en ese momento ya tienen nuestra atención porque nunca nos pasa nada parecido. Y ya no terminaron. Luego dice algo como eso, y cuando todos nadamos hasta la orilla, pudimos nombrar ancianos y diáconos. No. Sí, un chiste, hermanos, por supuesto. Pero miren, el hermano bautizador tiene todo tipo de historias locos como esta. Luego escuchamos estas historias y pensamos, vaya, qué tipo. Él es fantástico. Él hace que parezca tan fácil. Desearía poder ser más como Él. Pero hermanos, nosotros no somos este tipo. Yo no soy este tipo. Tú no eres este tipo. Y lo más probable es que nunca seamos como este tipo. Porque si fuera necesario que todos nos convirtiéramos en hermano bautizador para poder realizar la evangelización, les aseguro que Dios nos habría hecho a todos iguales al hermano bautizador. Miren conmigo en 1 Corintios capítulo 12, por favor. 1 Corintios capítulo 12. En 1 Corintios capítulo 12, esto es lo que Dios realmente dice en versículo 14. Pablo dice aquí, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Lo que eso significa es que somos exactamente lo que el Señor nos hizo ser. Cada uno de nosotros, dotados de cualidades, rasgos y habilidades únicas. Sí, el hermano bautizador es bueno, hermanos. Pero ¿saben qué estaría haciendo si no fuera un evangelista? Probablemente se ganaría bien la vida como vendedor puerta a puerta, porque este tipo podría venderle una nevera a un esquimal. Hermanos, agradecido por él y sus habilidades, pero no somos como este tipo. Lo más probable es que nunca seamos como este y ni siquiera tenemos que ser como este. Me alegro de que tengamos tipos así, porque realmente hacen un buen trabajo. Pero no es necesario ser este tipo para tener éxito en la evangelización. Hermanos, según una estadística, el 71% de los conversos que permanecen fieles fueron enseñados por un amigo. Sin embargo, el 85% de los que abandonaron la iglesia dicen que alguien que percibieron como un vendedor les enseñó el evangelio. Nos dice que por muy talentoso que sea el hermano bautizador, hay muchas personas a las que no puede llegar. No estoy diciendo que traer a este tipo no ayude a algunas personas. Eso puede ayudar, hermanos. Lo que estoy diciendo es esto. Nunca dejes que alguien te convenza de que tienes que ser alguien diferente para tener éxito en la evangelización. Mi trabajo es descubrir cómo Dios quiere que haga evangelismo de la manera única en que puedo hacerlo. No permitir que alguien me intimide para que me convierta en otra persona. Ahora bien, en relación con esto, muchos de los problemas que experimentamos en la evangelización no son solo la presión de adaptarnos a alguna personalidad. El hermano bautizador también tiene a introducir un método de evangelización específico que nos anima a imitar cada oportunidad que tengamos. Y miren, en su defensa, la razón por la que está haciendo esto es porque existe una directiva divina para enseñar a otros sobre la evangelización, ¿sí?
Por ejemplo, en Segundo Timoteo capítulo 2 y versículo 2. En Segundo Timoteo 2, capítulo 2, versículo 2. Pablo dice aquí, en lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero muchas veces el hermano bautizador trae un método que no importa cuán efectivo sea para él. Simplemente nos sentimos un poco incómodos con ese método. No nos sentimos incómodos con ello porque su método no enseña la verdad, pero es su manera de hacer evangelismo. Y con algunos de estos tipos, hermanos, al menos en los Estados Unidos, cuanto más tiempo estás cerca de ellos, se vuelve más claro que si no estás evangelizando como él no lo hace, en realidad no estás evangelizando. Sin embargo, la Biblia nos muestra personas que predican la verdad de diversas maneras. Por ejemplo, en los días de hombres como Ezequiel y Jeremías, construyeron modelos y objetos visuales y con el tiempo tuvieron mucho éxito en esos esfuerzos. Juan el Bautista predicó un mensaje audaz mientras vivía un estilo de vida separatista. No era ningún hermano bautizador. Vestía ropa rara y comía insectos, hermanos. Jesucristo se relacionaba socialmente con la gente. Entraba en sus hogares. Los esfuerzos evangelísticos de Pablo implicaban pasar tiempo en las sinagogas. Lo que esto nos muestra es que la evangelización no se trata de memorizar algún método prefabricado. Deberíamos enseñar de la mejor manera posible, de acuerdo con las habilidades únicas que Dios nos ha dado y de acuerdo con las circunstancias únicas en las que nos encontramos en la actualidad. Hermanos, mi punto es eso. No existe una fórmula mágica. Hay un evangelio, ¿sí? Un evangelio. Pero hay múltiples vías para transmitir ese evangelio verdadero. Y si bien debemos enseñarlo, debemos encontrar la manera de hacerlo con la que nos sentamos más cómodas y no dejarnos intimidar para enseñar un método. Eso es difícil para nosotros. Ok. Hay otra manera en que podemos hacer mal la evangelización. Y es cuando ponemos demasiado énfasis en la iglesia. Eso es lo que quiero decir, hermanos. Estamos teniendo una conversación con alguien y decimos algo como, oh, tienes que venir a mi iglesia, es absolutamente maravilloso. Las clases bíblicas son increíbles. La adoración es inspiradora. Los hermanos son muy cariñosos y acogedores. Nuestros líderes realmente se preocupan por nuestros almas. Tenemos excelentes maestros y cuando me enfermé, los miembros de esta iglesia cuidaron de mí. Y miren, hermanos, la mayor parte de esto es cierto. Las iglesias en general están llenas de personas maravillosas que se preocupan por el Señor y por los demás. Pero lo que no les decimos a los demás es que a veces, cuando visiten tu iglesia, van a encontrarse con algunas personas que son diferentes y otros que aún no lo tienen todo bajo control. ¿Por qué? En Mateo 28, versículo 29, permiso, Mateo 28, versículo 19. Jesús nos dijo que hiciéramos discípulos en ¿cuántas naciones? Todas naciones. Hermanos, eso es todo es todo el mundo. Y eso incluye al tipo que tiene problemas de ira, la persona que es socialmente incómoda, la persona que es grosera, la persona que es inmadura, la persona que cada vez que le cuentas una historia intenta superarla con su propia historia, el chico con el que tienes conflictos de personalidad. Hermanos, incluso incluye a alguien cuyo cónyuge le fue infiel, alguien que alguna vez le fue infiel a su cónyuge, personas con problemas de drogas.
problemas con la bebida, complejas doctrinas, y la lista sigue y sigue y sigue. Pero no publicitamos a este tipo de personas. Y sin embargo, hermanos, esta es la realidad de la mayoría de las iglesias locales. Son estas personas las que más necesitan el Evangelio y en quienes Dios está trabajando para tratar de transformar. Y entonces, cuando tratamos de atraer a la gente a la iglesia, alardeando de lo maravillosos que son nuestros hermanos, ¿qué creen que sucede tan pronto como uno de nuestros hermanos se porta mal? Y se pone peor, hermanos. A veces, tú, tú vas a venir a la iglesia y no te va a gustar estar ahí. Un domingo por la mañana vendrás aquí en la iglesia y el líder de la canción va a dirigir las únicas 5 canciones que no soportas. Estarás pensando, ay, hay 300 canciones para elegir. ¿Cómo logró este tipo elegir las únicas 5 que odio? Y puede ser que ese mismo día el chico que hace la oración inicial esté murmurando y no puedes escuchar lo que dice. Quizás una de esas oraciones dura 15 minutos y al final no sabes si decir amén o ya es hora. O tal vez el discurso de la cena del Señor no conecta contigo. El sermón no fue muy bueno o venías con la esperanza de ser levantado y en cambio le pisotearon los dedos de los pies. O tal vez viniste con la esperanza de que te pisaron los dedos de los pies y te elevaron, o tal vez simplemente no estuviste de acuerdo con el predicador y lo que habló. El bebé que está frente a ti está gritando durante todo el servicio. Y luego, después del servicio, los líderes pasan al frente y anuncian un cambio que no te gusta. Al final del día, estamos listos para salir corriendo y encontrar otra iglesia. Y algunos van a reírse de esto, hermanos. Pero la verdad es exactamente por eso que algunas personas abandonan una iglesia y nunca regresan. Hermanos, me encantaría decirles que este tipo de cosas nunca van a pasar en tu iglesia. Me encantaría decirse que cada sermón predicado en tu iglesia será elaborado a mano según tu gusto personal. Me encantaría decirte que cada canción dirigida será la que te guste, que cada clase de Biblia que te piden enseñar será un tema que te guste. Me encantaría decirte que los bebés en tu iglesia nunca gritan, que las cosas dichas en la oración siempre serán lo que está en tu corazón, pero hermanos, lo sabemos mejor. Dios, días como este simplemente no suceden. Entonces, cuando evangelizamos sobre lo maravillosa que es nuestra iglesia local, hermanos, ¿qué supones que le pasa al visitante que viene con esta impresión equivocada y no está a la altura de las expectativas que intentaste vender? Pues se van y no vuelven. Entonces, ¿qué hay de malo en este método? Miren conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, mi punto es, en ninguna parte de la Biblia se dice que la iglesia sea el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Lo que necesitamos predicar a la gente es Jesucristo. Prediquen a Jesucristo y cultivas una fe en Él. Y luego puedes enseñarles acerca de la iglesia, qué es, por qué es importante, etcétera. Y también que incluso cuando tengo días malos en la iglesia debido a personas difíciles, ¿no es genial, hermanos?
¿No es eso algo bueno? ¿No te alegra que la iglesia local no sea perfecta? Porque si fuera perfecto, hermanos, no estaría aquí. Y solo alguien que se ha identificado con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección puede realmente apreciar eso y desarrollar la resistencia para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Hermanos, todo lo que estoy sugiriendo es que la iglesia no es el centro ni el punto focal del cristianismo. Jesús es. Trabajen para llevar a la gente a la cruz. Y la iglesia y todos los problemas que puede traer a menudo van a solucionarse solos. Ok, miren conmigo en Colosenses 4, Colosenses 4, porque otra cosa que es fundamental para nuestra evangelización es comprender dónde se encuentra alguien en su conocimiento, luego involucrarlo con el tacto de un pecador salvo. Porque si no tenemos cuidado, cuando encontramos cosas con las que no estamos de acuerdo, a veces podemos terminar ridiculizando las creencias de una persona antes de construir una base adecuada. Por ejemplo, una vecina se me acerca y me dice, hola, padre, quería hablar con usted sobre... ¿Padre? ¿No has leído Mateo 23, versículo 9, que dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, uno es vuestro Padre? No deberíamos dar títulos halagadores a otros hombres. Lo siento, pastor. ¿Pastor? ¿Pastor? ¿No sabes que el rol de pastor es el mismo que el de anciano y la Biblia enseña que hay una pluralidad de ellos? Que supervisan una congregación. No soy pastor, solo soy predicador. No quise ofender. Es solo que en mi iglesia... espera, ¿mi iglesia? ¿Compraste la iglesia con tu propia sangre? Hermanos, esto, esto es lo que algunos cristianos creen que es la evangelización. ¿Por qué hacemos esto? Sucede, hermanos, sucede cuando estamos más interesados en ganar una discusión e inflar nuestro ego que en salvar almas, que en salvar almas. Porque seguro que se siente bien dejar de lado una discusión con una sólida enseñanza bíblica, ¿verdad? Se siente bien estar en mi pedestal doctrinar y mirar hacia abajo a las masas ignorantes. Pero hermanos, ¿qué importa ganar una discusión? Demostrar que alguien está equivocado, exponer enseñanzas falsas. Si perdemos credibilidad ante ellos en el proceso. En Colosenses capítulo 4, versículo 5. Colosenses 4, Colosenses 4, versículo 5. El apóstol Pablo dice aquí, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Hay un libro titulado en los Estados Unidos, Cómo ganar almas hoy, que hace la siguiente observación. Uno puede tener un desenfundado rápido de las escrituras y puede ser capaz de salir disparado a los ojos del argumento. Pero cuando el humo se disipa, el verdadero recuento no son los que yacen en las calles, sino los que están rodeados ante la cruz. Hermanos, el punto es esto. En la evangelización, a veces, uno tiene que elegir sus batallas. A veces, lo primero es lo primero. Podemos lidiar con la enseñanza incorrecta y hacerlo con gracia. Si recordamos que aunque ellos pueden estar equivocados, yo también me he equivocado y de hecho me equivoco todo el tiempo. Y una persona atrapada en falsas enseñanzas será más probable que nos tome en serio,
cuando respondamos con la misma gracia que Dios nos da. Ok, uno de los mayores obstáculos para ser evangelizador es el miedo, por supuesto, miedo. De hecho, se ha sugerido como la razón número uno por la que no somos evangelistas. Tememos la reacción de un incrédulo, ira, palabras duras, rechazo, abandono o abuso. Otros temen no saber lo suficiente sobre la Biblia como para responder las preguntas de un incrédulo y poder dar una defensa adecuada. Otros temen sus propios fracasos personales debido a su propia incapacidad de vivir según la palabra de Dios. Les preocupa que los consideren hipócritas y los descarten. Hermanos, no importa el motivo, todos tenemos miedos. Es una de las tácticas más comunes que el diablo usa contra nosotros para callarnos. Y esto, hermanos, esto es algo que el hermano bautizador no te dice. Hace que la evangelización parezca tan fácil, pero rara vez te dirá lo riesgoso que es realmente la evangelización. Él nunca te dirá que la predicación del evangelio rompe familias, rompe amistades y rompe relaciones. Nunca te dice que la gente va a colgarte el teléfono, va a cerrarte la puerta en la cara y va a dejarte avergonzado. Pero hermanos, miren conmigo en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Porque incluso los cristianos del primer siglo tenían miedo. Pensamos, no, estos tipos, no, los apóstoles se mantuvieron firmes ante el Sanedrín cuando los ordenaron que no hablaron en el nombre de Jesús. Pero miren en Hechos capítulo 4, versículo 29. En Hechos 4, 29 dice, y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos abran tu palabra con toda confianza. Hermanos, ¿cómo pudieron estos hombres decirle eso al Sanedrín? Y luego orar a Dios para que continuaran predicando su palabra con toda confianza. Porque la evangelización no es para quienes no tienen miedo. Es para aquellos que, aunque tienen miedo, están tan impulsados por el amor de Cristo y el amor por los demás, que el amor tiene prioridad sobre el miedo. Hermanos, son familiares con estos versículos. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1, versículo 7, Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En 1 Juan 4, versículo 18, Juan dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Por ejemplo, hermanos, si alguien que amas está en un edificio en llamas, va a apresurarte a salvarlo, ¿no? ¿Tendrás miedo? Por supuesto, pero ese miedo va a pasar a un lugar secundario a tu amor, porque harás todo lo posible para salvar a alguien que amas. Hermanos, si amamos al Señor con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas, y si verdaderamente amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, eso, eso es lo que produce evangelistas. El hermano bautizador puede darnos consejos, estrategias y motivación, y estoy agradecido por él. Pero solo la cruz de Cristo puede producir en nosotros la clase de amor que va a vencer el miedo. Y de allí vienen los evangelistas. Los evangelistas no se crían en talleres, se crían al pie de la cruz. Sexto, la evangelización no es solo el trabajo del predicador.
Pensamos, seguro que lo es por eso que nos pagan muchos luques, ¿verdad? No, no, hermanos, aquí está el problema de poner la carga exclusiva de la evangelización sobre los hombres del predicador. Cuando estoy en la comunidad conociendo gente, tratando de construir una vía para hablar sobre cosas espirituales, y luego me preguntan, ¿a qué te dedicas? Y yo respondo, soy predicador. Hay una pared invisible que sube. O alguien en la iglesia está hablando con alguien sobre el evangelio y comienza a mostrar interés, pero el cristiano siente que aún no sabe lo suficiente. Y dice, podemos reunirnos con mi predicador para un estudio. Ahora, a veces lo hacen, pero muchas veces se sienten intimidados y no quieren nada de eso. Pero las personas en tu esfera de influencia, que ves todos los días, con las que trabajas, vas a la escuela, viven en el mismo vecindario, personas como yo nunca podrán tener el tipo de influencia con estas personas como lo haces. Hermanos, ustedes no tienen el mismo problema que tienen los predicadores de las iglesias locales. En Romanos 2, versículo 6, Pablo dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y lo que eso significa es cuando se trata de evangelismo, no podemos depender de otras personas. Porque el evangelismo personal, hermanos, es personal. Es obligación de toda persona que ha confesado creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y tienen influencia en tus relaciones con otras personas que los predicadores simplemente no pueden tocar. Y finalmente, gracias por su paciencia esta noche. Finalmente, a veces el hermano bautizador le gusta convencernos de que si seguimos su fórmula enlatada, todas las personas con las que hablamos van a querer ser bautizadas. Pero lo sabemos mejor, ¿no? Porque lo único que tenemos que hacer es revisar nuestra lista de amigos y conocidos con los que hemos intentado hablar y que no nos escuchan, ¿verdad? Entonces, pensamos para nosotros mismos, esta persona nunca va a obedecer el Evangelio. Entonces, ¿de qué sirve tratar de ser evangelizadores? Pues, miren en Mateo 7, versículo 13 y 14. En Mateo 7, versículo 13, Jesucristo dice aquí, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En otras palabras, hermanos, Jesús no dijo, pocos son los que entran por ella, porque sabía que todos serían bautizados. Jesús sabía que solo una pequeña minoría obedecería el Evangelio. Entonces, ¿por qué estamos hablando de evangelismo? Porque nos concentramos tanto en enseñar el Evangelio a otros si reconocemos que no muchos van a elegir a ser bautizados. Hermanos, la respuesta es porque la evangelización no se trata solo de bautizar a la gente. Es lo mismo que dijo Pablo en 1 Corintios 1, versículo 17, cuando dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. En otras palabras, evangelizar es simplemente predicar el Evangelio. Es proclamar la verdad sobre Jesucristo a un mundo perdido. Eso es todo. Ahora, ¿queremos que la gente responda positivamente y se bautice? Absolutamente lo hacemos. Porque el bautismo en Cristo lava nuestros pecados. Es para el perdón de los pecados como expresión de nuestra fe en Jesucristo. Es una respuesta al evangelismo. Pero hermanos, no es el evangelismo en sí.
El número de bautismos tampoco es una medida precisa de nuestro éxito en la evangelización. Sabes, a veces la gente intenta tomar 1 Corintios 1:17 y decir, Pablo no creía que el bautismo fuera necesario. No, lo hizo. Y su propio testimonio personal de su conversión en Hechos 22 lo deja claro. Lo que está diciendo es que su propósito era predicar la verdad de Jesucristo y la cruz a tantos como pudiera, sin importar cuántos cuerpos mojados pudiera acumular. Hermanos, la verdad es que no somos llamados principalmente a ser bautizadores. Estamos llamados a ser sembradores de semillas. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riegue es algo, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, si una persona es bautizada o no, es entre ella y Dios. Yo planto. Esa es mi preocupación. Quiero bautismos. Alabo a Dios cuando alguien es bautizado y predico la necesidad del bautismo como todos los cristianos deberían hacerlo. Pero mi responsabilidad personal en la evangelización no cambia según cuántas personas bautizo. Es la cantidad de semillas que he plantado. Esa es la verdadera medida. Porque, hermanos, si lo único que nos interese con los bautismos, podríamos salir a ofrecer $200,000 al que venga aquí a bautizarse y probablemente obtendremos 3,000 almas antes de que termine esta semana, ¿sí? Pero no estamos tratando de contar los cuerpos mojados. Eso es lo que hace feliz a Dios. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otro, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Es decir, Dios es glorificado simplemente por el conocimiento de que Él se manifiesta en todo lugar. Algunos van a recibirlo, otros no. Pero en cada caso es un fragante aroma de Cristo. Si pudiéramos entender este punto, que Dios es glorificado cuando simplemente enseñamos el Evangelio a otra persona, sin importar los resultados. La evangelización adquiriría un significado completamente nuevo para nosotros. El significado bíblico, hermanos. Solo tenemos que salir y empezar a hablar con la gente. Nuestra responsabilidad termina cuando termina la conversación. Hermanos, esto es lo que debemos decirles a aquellos que no han obedecido el Evangelio. Digo, nos preocupamos por su alma y alabaríamos a Dios si decide obedecer en esta misma hora. Y si sabes lo que debes hacer para ser salvo, pero continúas posponiéndolo por razones desconocidas, seguiremos intentando animarte. Pero no podemos obligarte a entrar al agua. Hay que decir eso por tu cuenta porque es una decisión personal. La decisión más importante que jamás va a tomar por toda la eternidad. Pero si el poder de atracción de la cruz aún no te ha obligado a unirte a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, nada más lo hará. Nada más lo hará.
Gracias a todos por su atención y que Dios los bendiga a todos. ¿Algún comentario o alguna pregunta?